para la gloria y la honra de nuestro único y sabio Dios, aún en sus múltiples manifestaciones, facetas o modos. Grabamos este audio para el podcast del Evangelio y estamos todavía no sabiendo cómo meterle imagen. Va a salir en pantalla negra también hasta que aprendamos cómo. Recordemos que no somos profesionales del YouTube, ni monetizamos, ni pedimos dinero a los oyentes, y es raro, ¿no? O sea, estar escuchando a la palabra de Dios sin que al final ya se forme una cooperacha y sacarle dinero a la gente, porque eso es Balaam, es el lucro de Balaam que nosotros evitamos a toda costa desde toda la vida que el Señor nos ha tenido convertidos. Tampoco tenemos clérigo laico, ni nombres de blasfemia, ni idolatría. Total, que estamos fuera de Tiatira, que es el catolicismo, y fuera de Babilonia, el resto de la Babilonia, que es el evangelismo, donde está todavía asentada Jezabel, la profetisa pagana. Bueno, estamos nosotros desde la conciencia de Filadelfia. No es un grupo que así se llame, entiéndase, es una conciencia. Así como hay una conciencia en Sardis, hay otra conciencia en el catolicismo que es Tiatira, que es una conciencia de Cristo por lo que vemos totalmente enfadosa, así amortecida, como enlutada, amoratada, muy rara, muy reseca, pues es que tienen idolatría y lo que ellos mismos llaman las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Aparte de la idolatría, ¿qué más será? ¿Quién sabe? Son tan misteriosos en sus cónclaves, tan oscurantistas. A mí me da risa cuando salen que allá en California empezó la iglesia satánica y que realizan misas satánicas. Pues todas las misas son satánicas. Todas las que ves tú los domingos, pues hace un monote ahí, un ídolo y un fulano ahí al frente emulando a los sacerdotes de Israel en un edificio construido como tipo el modelo que Dios le enseñó a Moisés, un atrio, una nave y el lugar santísimo. Todo es una blasfemia por completo. Entonces no hay que las misas satánicas, pues todas son satánicas. ¿A quién creen que adoran ahí si dice que detrás de los ídolos se esconden los demonios para ser adorados? Bueno, pero en fin, tienen un tipo de conciencia, pues en Tiatira, que es el catolicismo, otro tipo de conciencia en Sardis, que están en un diálogo permanente con el mundo, y porque todavía mantienen 3 de las 5 malignidades satánicas del catolicismo. Mantienen al sistema de clérigos y laicos, mantienen la doctrina de Balaam, que es esquilmarle dinero a los que asisten ahí en forma de diezmos, que ya está fuera del Nuevo Testamento, pero lo siguen rivalidando, obviamente por conveniencia, ¿verdad? Y ofrendas. Y además tienen a Jeroboam y Roboam, que es el pecado de división, porque vaya que se dividen estos también, igual que Tiatira. Tiatira tiene un montón de divisiones, además que todas encabezadas por un papa. Pero son un montón de sectas, que los maristas, los jesuitas, los no sé quéistas y los no sé cuáles, ¿no? Y además, pues, las divisiones que han tenido a lo largo de la historia. Bueno, entonces nosotros desde la conciencia de la iglesia en Filadelfia realizamos estos podcasts, sobre todo gozándonos en el Evangelio de Pablo. Adelante, fraterna, estamos en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Igual es lo que así le estamos dice aquí a los dirigentes de Sardis.
El que se cree algo no siendo nada, pues nadie es nada. Venimos aquí, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ya no soy nada, ni nadie. ¿Quién voy a ser aquí para andar dirigiendo yo a otros? Con muchos trabajos me dirijo a mí mismo y pidiéndole siempre al Señor que aplique la riqueza que hay en mi espíritu, porque su espíritu vive en nosotros. Entonces nadie es nada. ¿Cómo es posible que alguien se abrogue el derecho de dirigir a otros? Y dirigiéndolos, ¿tendrá éxito acaso? ¿Será suficiente decirle, no hagas esto y no hagas lo otro? Y tú que juzgas a los demás, en eso que juzgas te condenas a ti mismo, porque eso mismo que juzgas, eso haces. No, si la palabra es tremenda, la palabra te echa por tierra cualquier argumento, lleva cautivo la obediencia a Cristo todo pensamiento. Aquí es muy claro, el Señor nos convirtió para libertad, no para venir a quedar bajo el yugo de ningún dirigente. No, es que se pueden perder los hermanos. Entonces la salvación depende de ti, depende de los dirigentes o depende de la obra del Espíritu por completo. ¿Vamos a creer en el Espíritu o no? Entonces vamos haciendo aquí una escuela de superación personal, de estoicismo incluso, ¿verdad? Para que los hermanos se comporten, enseñarles modales, buen comportamiento, que no actúen bajo la carne, por lo menos no cuando los vean. Porque en Sardis todo se puede mientras nada se sepa. No es así, entonces aquí va a ser por recomendación todo, por instrucción o por fruto del Espíritu. ¿Por qué le da apetito a una persona? ¿Lo enseñaron a que tenga hambre de vez en cuando, así cada día amanece con hambre y tiene que ir a comer? ¿Eso lo enseñaron o ya se da por naturaleza en la biología humana? Se da por naturaleza, a nadie le tienen que enseñar. Te tiene que dar hambre, acuérdate. Y ya que te dé hambre, ¿qué? Come. O sea, así se pone en ese plan, ¿verdad? O sea, no confían en que el Espíritu va a guiar a toda la verdad y todo el comportamiento de la persona, sino que creen que por andarlo dirigiendo externamente y andándole dando consejos, así se va a comportar, así van a lograr una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Es una pretensión baldía, ociosa. Nadie va a llegar a ese extremo como grupo, nadie. La iglesia, ya dijimos, la tiene el Señor allá. Estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo. A la diestra sabemos que es por la misericordia, por la gracia. Y sentados implica que estamos reinando, estamos gobernando, tenemos la autoridad, el Señor nos la dio. Así que confiemos en que el Espíritu te va a guiar a toda la verdad y te va a guiar en la vida. Amén, adelante. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios Sí, no... es que en aquel entonces no había Biblias. No había, y ni mucho menos Nuevo Testamento. Apenas se andaba escribiendo, pues Pablo por eso está diciendo eso, ¿no? Era de instrucción, alguien tenía que instruir porque no había Biblias. Ahora, ¿habrá Biblias? Ruedan por todos lados las Biblias, hasta en un teléfono, en los teléfonos celulares tienes acceso a la Biblia. Ahora ya es injustificable, cualquiera que seas tú, hombre, que no puedes acceder a la escritura. Pero ¿por qué no? Si está en todas partes. Afortunadamente, hay dispositivos electrónicos en donde tenemos Biblia al instante. Entonces, en aquellos ayeres sí era necesario que hubiera instructores. Pero es que de instructores pasaban a ser clérigos, si no se ponían abusados, ¿no? Era muy fácil. Y ahorita de clérigos quieren pasar a ser instructores, pues es que ahí están las Biblias, que cada quien escudriña. Además, ¿cuál fue la orden del Señor Jesucristo? Esa sí fue una orden, no una sugerencia. Escudriñad las Escrituras.
Es una orden. No es a ver si quieren, una sugerencia, no. Además, aunque no fuera orden, una vez que se convierte uno y trae el espíritu, le da hambre. Así como la biología, pues, que te da hambre y te da sueño y te da cansancio y te da todo, es parte de la ley biológica, digamos. Bueno, por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, hace que nos dé hambre, pero del espíritu y de buscarle las escrituras. Entonces se juntan dos cosas: la orden que nos dio el Señor Jesucristo de escudriñar y el hambre que tenemos por escudriñar la palabra y saber más del Señor Jesucristo. Saber así, inclusive, aunque sea primero intelectualmente y luego ya después alimenta nuestro espíritu y se va conjuntando, y es la manera en que crecemos en fe, porque la fe sí crece. Lo que no crece, lo que no aumenta en nosotros es la vida. Esa es la vida divina. Esa la recibimos toda de un jalón, en una sola exhibición, en una sola operación espiritual cuando nos convertimos. Así pues, esperemos el efecto de que el Espíritu vive en nosotros para que nos dé hambre, y nos da hambre del Espíritu, y hambre de convivir con hermanos, hambre de escudriñar las Escrituras, hambre de orar, nos da apetito del Señor. Es maravilloso, pero eso lo produce el Espíritu, no una sugerencia externa. Adelante, hija. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. Segará. ¿Y qué dije? Sembrará. Perdón. Del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar de la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es que los judíos andaban persiguiendo duramente a todos los convertidos, no nomás el Imperio Romano, sino también los judíos, porque son anticristo y hasta la fecha, no crean que fue nada más en el siglo I. Todavía sigue el judaísmo avanzando como una gangrena que carcomerá a los incrédulos, a los indoctos e inconstantes. Adelante, hija. Porque ni aun los mismos que circuncidan guardan la ley, porque quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación, es lo que venimos diciendo. No es aquí de que, a ver, apréndete la ley de Moisés para que luego la cumplas y circuncídate para que seas judío. ¿Qué es eso? No es así, sino que no vale nada la circuncisión y la incircuncisión, sino que una nueva creación. Nos creó de nuevo el Señor Jesucristo. El hombre carnal lo mató ahí en la cruz, aunque sigue dando patadas de ahogado en todos, pero nos hizo una nueva creación, una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva creación, y entramos a la nueva creación nosotros en Cristo. Y ahí se da por naturaleza divina, se da todo: el que tengamos hambre, el que querramos escudriñar, el que querramos tener comunión con hermanos, el que leamos las escrituras, todo se da por naturaleza, ya no biológica, sino espiritual. Pero lo biológico es como un símil, como un ejemplo de cómo solito se da. Nadie le tienen que instruir. Que te dé sueño, acuérdate que te debe dar sueño por lo menos una vez a la semana. O sea, y que te dé hambre también,
por lo menos una vez al mes. No, es inútil que alguien le enseñe que le dé hambre o que le dé sueño. Pues es inútil también que alguien le digan, te tiene que dar apetito de escudriñar las escrituras, y de convivir con hermanos, te tiene que dar apetito, acuérdate. Es inútil, eso se da por naturaleza. Si es convertida la persona, le va a dar hambre espiritual y va a querer el descanso, pero espiritual. Bueno, adelante, hija. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, Pablo lo saca a relucir aquí, porque somos nosotros el Israel de Dios, no el viejo Israel que era una sombra, carnal, la sombra, pero la ley por Moisés fue dada. El pueblo de Israel era de la carne, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. Y por Jesucristo se creó en la justicia y la verdad de la santidad, se creó el nuevo hombre, la nueva creación, nuevas criaturas somos el nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. La gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. Antes estaba el antiguo Israel, que no era el verdadero Israel, sino que ahora Pablo dice que ¿qué? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está, adelante. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya, amén. Ya se enfadó aquí el apóstol de tanto andar lidiando con X, con Y, con Z, con todos los errores humanos, pues nunca va a acabar. Porque ya si logra corregir allá los Gálatas, ahora se tiene que ir con los Corintios y después con los Tesalonicenses, nunca va a acabar. Y peor si se va todos los siglos que han pasado, 20 siglos, ¿cómo va a acabar con todas las deficiencias y todas las problemáticas que presenta el hombre natural caído de los hermanos? No del mundo, pues en el mundo ya que tiene, están muertos, no hay problema, no ellos que sigan. Pero acá en las congregaciones, pues nunca va a acabar el apóstol Pablo. Es como querer llenar, meter el mar en un pocillo. Es imposible. Por eso surge la conciencia en Filadelfia. No Filadelfia, la ciudad allá en Estados Unidos, ¿no? Sino Filadelfia, la iglesia en Filadelfia, ni tampoco la Filadelfia que existía en aquellos entonces, hace 20 siglos ahí, no está tratando absolutamente nada en ese mensaje de las 7 iglesias, no están tratando asuntos particulares de cada una de esas 7. No, ahí no se trata de ello, porque digamos que en Tiatira, que quiere decir el sacrificio continuo, que si fuera una iglesia ahí local, si estuviera refiriéndose a ella, pues ¿cómo iba a decir que tiene ahí a Jezabel? Si Jezabel es una profetisa pagana, son categorías del entendimiento espiritual. Todos entendemos cuando hemos escudriñado las escrituras quién es Jezabel, qué es Jezabel, en qué consiste el espíritu de Jezabel. Y no van a tener una Jezabel ahí en una iglesia local de allá de Tiatira, sino que es la iglesia católica. Jezabel es la mujer de allá de la parábola del Señor Jesucristo, donde dice que una mujer escondió 3 medidas de levadura, levadura en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ese es Jezabel, que aparece acá otra vez en Apocalipsis, y que lleva a la gente a la idolatría. Dicen, bueno, pero es que, ¿por qué Sardis va a estar incluido ahí? Sí, es que eran Pérgamo, Tiatira y Sardis, que es el evangelismo. Todavía le alcanzó tener a Jezabel, todavía es Babilonia ahí, porque mantuvieron 3 malignidades de las 5 satánicas que tiene Tiatira. Esas 3 la convierten en Babilonia, en la confusión, porque están en tanta confusión que el espíritu les dice, tú tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto.
Sí, los evangélicos parece que están vivos en el espíritu y sí están. El problema es que están muertos a la vez porque sus malignidades satánicas los resecan por dentro. No tienen ese olor fragante a la vida divina, a la vida del espíritu. Tú convives con ellos y notas que están bajo el dominio de alguna persona, de algún dirigente. Tú oyes predicaciones de Sardis y como entiendes que el que está ahí al frente está hablando con un cierto interés monetario también, a la vez con otro cierto interés de dominio por su ego. Judas les llama que son soñadores. Estos son soñadores que están pues en un sueño hipnótico, creyendo que son alguien, que son algo, como si en el Evangelio hubiera dicho el Señor: ustedes han visto que en el mundo los gobernantes se enseñorean de sus gobernados, y los grandes también se enseñorean de todos ahí. Pues entre ustedes igual, va a haber gobernantes y va a haber grandes ahí que se enseñoreen de los demás, como si eso hubiera dicho el Señor. Pero es que es clásico, como el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Pero los religiosos de Tiatira y de Sardis dijeron: no, sí queremos el reino de este mundo nosotros. Queremos el reino de este mundo. Entonces, ¿qué? Pues vamos a hacer todo lo contrario a lo que dijo Jesucristo. Porque haciendo lo que dijo Él, pues nos vamos a quedar sin el reino de este mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que dice que entre nosotros no va a haber gobernantes. Rápidamente vamos a formar aquí un gobierno entre los hermanos. Y le llaman el gobierno de la iglesia, háganme el favor. Una herejía y una atrocidad, ¿verdad? Porque tienen como una especie de mini papa, un papita ahí, así como los católicos, pues, que tienen un papa. Estos tienen un mini papita. Cuando son sectas así más o menos grandecillas en Sardis, sí hay alguien allá en la punta que se las da de apóstol o de profeta o de no sé qué cosa, ¿no? Y cuando no tienen así una secta, pues sí tienen ciertos personajes ahí que son los gobernantes, porque ellos quieren hacer todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo para apoderarse del reino de este mundo, y sí les ha salido, sí les salió esa jugada de hacer lo contrario, todo lo contrario, exactamente todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo, y se apoderaron del reino de este mundo, de sus riquezas y de su influencia política y social y demás, ¿no? Y de conciencia con las masas, para venderlas a los gobernantes como personas dóciles a quienes explotar. Por eso es la gran ramera de la humanidad. Y están ahí, ya se fue Pérgamo, pues ya pasó, fue en el siglo III, pero a partir del siglo IV, cuando ya viene Tiatira, y hasta la fecha, después en el siglo XVI empieza Sardis con Lutero, pero continuó Jezabel. Entonces, esas malignidades satánicas es necesario abatirlas, separarlas de nosotros, para que podamos adquirir la conciencia espiritual de la iglesia en Filadelfia. No es un grupo, repito, no se llama así ningún grupo, ninguna secta, ni ninguna iglesia, como le llaman, ¿no? Porque en su entendimiento corrupto creen que todo el mundo quiere hacer una iglesia para luego usufructuar ahí de diezmos y de ofrendas, que ese es Balaam. Está penadísimo por parte del Señor hacer eso. Y peor aún, tener sistema clérigo laico. Hermano, en cuanto puedas tú, ora al Señor y pídele que te revele lo del sistema clérigo laico, porque es una malignidad satánica que existe entre nosotros los hermanos. Y otra malignidad satánica, como estamos diciendo, es Balaam, esquilmarle dinero a los hermanos. ¿Por qué se va a necesitar dinero para hacer una obra espiritual? No, es que Dios necesita muchísimo dinero. Dios necesita mucho dinero para llevar a cabo su obra. Sí, pobrecito Dios, o sea, necesita mucho dinero. Peor que hay inflación, pues necesita más.
aunque ya bajó el dólar, pero de todas maneras necesita mucho dinero. O sea, es absurdo. Una obra espiritual la lleva a cabo el Espíritu, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Lo dice la palabra muy claro. En vano vela la guardia si no vela Jehová de los ejércitos. Y en vano edifican los edificadores si no edifica Jehová. No se necesita dinero, ni equipo de sonido, ni pantallas, o qué sé yo, ni lugares. Puede ser en cualquier lado. Si hubiera congregaciones de 3, 4, 5, máximo 7, sí, y se fuera reproduciendo, que el hermano que ya dice, no, pues ya nos vamos a ir a reunir acá a mi casa porque ya somos, allá somos otros 3 y así. Dios mío, ya se hubiera llenado del evangelio todo el mundo. No así como estamos de que la gente va a grandes lugares ahí, hacen conciertos, hacen no sé qué tanta cosa, ¿no? Hicieron como medio divertida la religión, creyendo que la emoción es vida espiritual y no, es manifestación de la carne nada más. Entonces, Pablo aquí nos dice que lo que vale es una nueva creación, no la circuncisión ni la incircuncisión, no cumplir la ley o no cumplirla. Eso no tiene nada que ver, no está en el contrato, pero no vas a cumplir la ley, ¿verdad? No es necesario que diga eso, porque la Escritura nos revela que somos salvos por fe y por gracia del Señor. Ya lo de cumplir o no cumplir la ley, eso está afuera. Ni tampoco estamos basados nosotros en los dichos, en las palabras de los reformadores. Porque Sardis sí. Y cuando coincide que alguien cree en algo que otro reformador, este es fulanista, esto es menganista, ya lo tachan de no sé, de los nombres pues de los reformadores. Pues cómo, o sea, somos millones los que hemos escudriñado las Escrituras y pasamos por los mismos pasajes, pasamos por los mismos versículos. Tenemos 2000 años, bueno, desde que quedó completada la Biblia y luego que fue accesible, ya para el siglo XV, fíjense, hasta el siglo XV empezó a haber Biblias impresas ya formalmente. Cuando se trajeron los europeos, se trajeron la imprenta ya de China, porque ya la habían inventado hacía mucho, se la trajeron acá en el siglo XV, tan tardado como eso. Bueno, vamos a suponer, en estos 5 siglos, cada vez ha habido más Biblias, más Biblias, más Biblias, así que más escudriñadores hemos sido millones. Y si coincidimos con lo que dijo algún reformador, ya te tachan de que tú eres seguidor de esa persona. Ni siquiera los conozco yo en lo personal, ni me interesan. Estamos basados en la doctrina de los apóstoles y los profetas, porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Señor Jesucristo, operando en ellos el Espíritu de Cristo, diciendo qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos. Así que estamos basados pues tanto en la redención del Señor Jesucristo, que nos salvó y nos dio vida y nos da testimonio de que somos hijos de Dios a nuestro espíritu directamente, y que todo es por fe y por gracia. Pues qué chiste, qué fácil. Ya dijimos, sí, es fácil mi yugo y ligera mi carga. Que Dios es así de determinante y de absoluto. Es por fe y por gracia. Y no le vayan a tratar de cambiar porque van a entrar en anatema. Es por fe y por gracia, según el Evangelio de Pablo. Amén. Seguimos en otro podcast, a ver si encontramos cómo volver a meter alguna imagen al YouTube. Y si no, pues así en pantalla negra, como fue al inicio. Gracias, que el Señor los guarde.